Cuentos de terror. Pues nuevamente nos encontramos aquí reunidos y como lo que les prometí es deuda, ahora lo vengo a contar. Esta historia que les vengo a narrar le sucedió a un policía, a un patrullero. Se llama Arturo, él ya no trabaja como policía y es jubilado. Dice que le ocurrió a él, a su compañero y a un taxista en la colonia Seminario, que está muy cerquita de aquí. Claro, donde le pasó fue en la parte pues ya final de la colonia. Pero bueno, él refiere que esa noche estaban ellos haciendo su ronda, eran como la 1 de la mañana, y todo tan tranquilo como nunca. Pues iban a muy baja velocidad solamente con sus luces de la torreta. Pues iban platicando muy tranquilos cuando al dar la vuelta en una calle vieron que a lo lejos venía un carro nada más con sus intermitentes y que cuando los vio empezó a hacerle señales con las luces y a tocar el claxon como desesperado. Entonces ellos se estacionaron para ver qué pasaba. Dijeron, pues esas son señales de que quieren ayuda. Al poco ratito llega el carro, se estaciona, ellos se bajan, se dan cuenta que era un taxi, y del taxi baja el chofer, un hombre corpulento, alto, que llegó a ellos temblando y que les dijo, gracias a Dios que se detuvieron, necesito su ayuda. Sí, ¿en qué le podemos ayudar?, le contestó este señor Arturo. Y le dice, es que hay una mujer arriba en el taxi. Dice, ¿y usted la conoce? No, ella se subió, pero él estaba nervioso. Y quiero que me ayuden, por favor, ella está en el taxi. Y los dos se sonrieron, los dos patrulleros, porque dijeron, ¿cómo es algo ilógico que un hombre corpulento y alto como él venga y nos pida una ayuda porque una mujer está en su taxi? Y que dice, no sería al revés, que ella pidiera la ayuda. Pero bueno, medio sonriendo, fueron, revisaron el taxi, en el interior no había nadie. Entonces Arturo dijo, no, este señor como que nos quiere hacer una broma, ¿no? Y regresó para reclamarle, pero al verle la cara cómo estaba de aterrado y nervioso, dijo, no, esta no pudo ser una broma. Cuando llegaron con él, empezaron a escuchar risas, carcajadas dentro del taxi, y como si patalearan, lo golpearan, pero en la parte interior, ¿no? Dijeron, ay, qué raro, venimos de revisar y no había nadie. Regresan los dos, Arturo y su compañero, a revisar otra vez el taxi. En la parte interior no había nadie. Entonces dijeron, a lo mejor en la cajuela. Revisaron la cajuela y nadie. Dijeron, esto ya está medio raro. Se regresan con él y le dicen, bueno, ¿qué pasó? Y al volverle a decir, otra vez empiezan a escuchar las risas y las patadas, ¿no? Y dice, pero esto está muy raro. Le dice Arturo a su compañero, métete a la patrulla junto con el señor y yo voy a revisar y a cerrar bien el taxi. Bien, cuando él llegó ya no se escuchaba nada. Se sentó para quitar la llave y una vez que la quita y empieza a subir los cristales, ¡oh, Dios mío! Estaba balanceándose el taxi de un lado a otro como si varios lo empujaran y lo balancearan. Y Arturo nada más pegó el grito
Y dijo, ¿pero qué está pasando? Su corazón le latía, ¿qué es esto, no? Como pudo, en una de esas se bajó, corrió a la patrulla y les dijo, ¿vieron? ¿Vieron lo que pasó? Y los otros dos, bueno, más el taxista estaba aterrado. Sí, lo vimos. Se subió rápido a la patrulla y desde el retrovisor estaban observando el taxi. Dice, no, pero eso es algo fuera de la realidad. Mejor díganos realmente qué es lo que está pasando. El taxista, con trabajo, si podía explicarles, ¿no? Estaba temeroso, pero en su cara lo reflejaba, eso era lo que decía Arturo. Y decía, no, pues es que él no puede hablar. Pero bueno, empezó a calmarse, le dijeron, cálmese, respiró y empezó. Dice, yo traía un pasaje de la terminal aquí al seminario. Eran 2 mujeres, yo las traje por ser mujeres, porque si fueran hombres no, puesto que esta colonia es una colonia muy insegura. Yo las traje, las dejé unas cuadras atrás. Cuando ellas se bajaron, yo cerré completamente bien las ventanas y puse los seguros. Yo estaba ya muy seguro de que lo había cerrado. Pues ya me vine y al dar la vuelta de esa calle donde las dejé, había una mujer a mitad de la calle. Y entonces dije, no voy a subir pasaje, porque luego es algo que hacen los delincuentes, en que una mujer, uno se para y llegan porque están escondidos y entonces me pueden asaltar, quedarse con el carro, golpearme, no sé. Voy a omitir que la estoy viendo. Pasó, pero conforme pasaba junto a ella, le decía que sentía un escalofrío, que los vellitos se le erizaban y que sintió tanto miedo que pasó y todavía volteó a ver al retrovisor y la vio, pero ella tenía su mirada fija hacia él, pero una cara inexpresiva, más los ojos muy profundos, con su mirada muy penetrante, que él regresó la mirada otra vez al frente, y cuando vuelve a ver al retrovisor, ya no estaba, la calle estaba vacía. Pues de cierta manera sintió un alivio por el miedo que había sentido. Pero conforme arrancó, de repente empezó a escuchar risas adentro del taxi. Dice, pero no eran unas risas como de una persona, de un ser humano, eran como unas risas que vinieran él menciona como de un tipo de un muerto del más allá. Y empezó a sentir en su asiento como si golpearan, lo patalearan, ¿no? Y dijo, pero ¿quién? Si yo mismo cerré las ventanas, bajé los seguros, nadie pudo haberse subido. Entonces dice que bajó la velocidad para poder voltear y ver quién estaba. Entonces baja la velocidad de vuelta. ¡No, por favor! Estaba ella, la mujer, con una sonrisa y soltaba carcajadas. No, pues casi se le paraliza el corazón, que hasta zigzagueó con el volante, pero como le había bajado la velocidad, pues no logró chocar contra algo, sino pues rápido se detuvo con la banqueta, ¿no? Pero sentía que se le salía el corazón. Ya no quería voltear a ver, porque sentía que ella estaba y que le iba a dar más miedo y que pues no lo iba a soportar. Otra vez empezó a avanzar con su carro, pero dijo, no me voy a ir rápido porque si la vuelvo a ver y puedo perder el control del taxi y entonces estrellarme contra una pared. Fue despacio, él decía, yo pues, quisiera bajarme, pero aquí en la colonia, pues como está muy solitario, muy oscura y no es nada segura.
Entonces avanzó despacito y cada ratito se oían las carcajadas y los golpes. Y él decía, no, yo no volteo, yo no volteo. Y al poco rato se callaba. Unos segundos más y otra vez volvía y decía, no, no volteo. En una de esas iba manejando y que siente que a su lado derecho como que saca la cabeza. Él logró verla de reojo porque no quería voltear ni siquiera ver al retrovisor y alcanza nada más a percibir la cara de ella que se asomaba, su mirada, sentía la mirada profunda y entonces así le echó el aire y sintió el aire frío atrás de la nuca. En ese momento sintió todo un frío que le recorría toda la columna. No sabía ya ni qué hacer. Y ella se reía y le susurraba algo al oído y él decía, no, yo no me volteo, no me volteo. Y decía, voy a ir bajito, bajito, quiero alcanzar la vialidad o un lugar donde haya una tienda, donde haya gente, lo que sea, y quiero llegar. Él iba rezando y bajito, bajito. Se acababa la risa, se acababan los golpes y otra vez volvía. Dice, en eso doy la vuelta a la calle y los veo a ustedes a los lejos, con las luces de la torreta. Fue cuando les hice señales con las luces y les toqué el claxon. Dice, no sé cómo se subió al taxi, no sé cómo se bajaba, porque después no había nadie, o si es que se bajaba. Y entonces dijo Arturo, bueno, haciéndose el fuerte y el valiente, ¿verdad? Dijo, bueno, lo que podemos hacer es que usted se quede con mi compañero aquí en el taxi. Dice, no, mejor usted maneje y yo me voy de copiloto. Dice, nosotros dos nos vamos en el taxi y mi compañero que nos siga y llegamos a la vialidad o a un lugar que haya gente, ¿no? Una tienda. Entonces, pues Arturo nada más respiró profundo, se hizo el valiente para darle, pues como su apoyo al chofer, que era un manojo de nervios y como que dudaba el ir a manejar, Total que, bueno, ya sintiendo pues la ayuda de alguien más que estuviera con él, pues ya se subieron al taxi y sí, a las 2 cuadras llegaron a la vialidad y vieron un Oxxo. Eran las 2 de la mañana. Lógico, los atendieron por la ventanita, pidieron café y se regresaron a la patrulla a tomar el café, a tranquilizarse, a que él también se tranquilizara. Fue ahí cuando a Arturo se le ocurrió la idea de que pues otra vez él fuera el copiloto y lo regresaran a la terminal, que era la base del taxista. Bueno, ya un poquito más tranquilo el taxista, pues ya dijo, pues está bien, ya vámonos. Al momento que se bajan de la patrulla, ¿cuál va siendo la sorpresa de los tres? Que al voltear a ver al taxi, la mujer está en el lado del copiloto, viéndolos y sonriendo con una risa macabra. Entonces rápido, sin pensarlo, ninguno de los dos, sin decirlo, Arturo y su compañero, su pareja, corrieron, pero gritándole de groserías. Corrieron hasta el taxi, iban diciendo groserías, y nada más vieron que ella se sonrió y como que se pasó a los asientos de atrás. Ellos rápido llegaron, pero sin dejar de decir groserías. Llegaron, abrieron la puerta, no había nadie. Revisaron la parte de atrás, no había nadie. Revisaron la cajuela, no había nadie. Entonces, no, pues los tres ya estaban ahí temblando, ¿no? Pero Arturo otra vez se hizo el valiente, aunque por dentro decía que le latía su corazón a 1000 por hora. Le dijo que se subiera el taxista y que lo iban a escoltar, por así decirlo, hasta la terminal. Su compañero se llevó la patrulla, él se subió con el chofer y llegaron hasta la terminal.
Lo dejaron, él les agradeció. Arturo dice que jamás volvió a saber del taxista. Lo único que les dijo que pues que se iba a quedar ahí, ya no iba a tomar ninguna, pues hacer ninguna ruta, sí. Entonces ellos se fueron, pero ahí decía Arturo, a mí siempre me dijeron que hay que temerle más a los vivos que a los muertos. Pero a raíz de esa experiencia él dice, pues a cuál de los dos no hay que tenerle miedo, porque esa experiencia, pues aunque fue más fuerte para el taxista, en parte ellos la vivieron con el taxista. Sí, más cuando él estuvo en el taxi y se empezó a mover todo. Decía que se balanceaba, pero como si varias personas lo estuvieran moviendo. No, pues él pegó un grito porque nunca se esperó eso. Y pues ya le quedó eso de experiencia, que en toda su vida de policía fue la única vez que le sucedió eso. Dice, pues ya no sé si espantarme más, bueno, en ese tiempo que trabajaba, de los ladrones o de los maleantes que de los muertos. No, pues es que fue una experiencia muy fuerte, ¿no? Y más si los muertos tienen esa posibilidad de mover objetos físicos, ¿no? Pues sí, de alterar la realidad con la que nosotros los vivos convivimos. Claro. Pues es muy fuerte, ¿no? Pues sí, porque movía el taxi. El taxista decía que sentía como pataleaban atrás de su asiento y lo hacían moverse. Y cómo, pues ella se le asoma y siente ahora sí que ella le respiró por atrás, o el susurro. ¿Cómo llega hasta eso, no? Y lo bueno en ese momento, a lo mejor para ellos, fue que quizá este fantasma, este ser, pues solamente les jugó una broma, ¿no? O si iba a hacer algo, o si iba a hacer algo peor, ¿no? De un accidente o eso. Afortunadamente no le sucedió a ninguno de los tres, pero pues dicen que hay muertos que cuando se suben, pues sí ocasiona accidentes fuertes, ¿no? Pues a lo mejor porque se desesperan o aceleran para quitarse del momento, ¿no? Pero como decía el taxista, que él prefería ir despacio para evitar un accidente y si ella le saliera y él se espantara, no... Poder frenar o no accidentarse tan fuerte. Pero pues que ganas no le faltaban de salirse del taxi, pero ¿cómo dejar el taxi? Era su sustento. ¿Cómo dejar el taxi? En fin. Y también si dejaba el taxi en esa colonia y se iba, pues entonces, quién sabe si este ser le iba a seguir molestando aunque fuera ya fuera del taxi. O los vivos se encontraban, ¿no? En esa colonia tan insegura, pues sí. Bien, pues sí, esta era la historia que les iba a contar y que va muy relacionada con la siguiente que les voy a contar.